Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación y quiero decir que vengo aquí a aprender, no vengo aquí a dar ninguna sesión magistral, vengo sobre todo a aprender muchas vivencias de todos los que vamos a compartir las próximas horas, porque de lo que se trata es de compartir. Y un foro de esta naturaleza, una cumbre por la integración y la paz, requiere sobre todo compartir experiencias. En mi caso, soy un docente, investigador, y por tanto mis clases son para tomar apuntes. Lo advierto para quien tenga los blogs cerca, porque a eso me dedico. Estoy bajo un proceso, digamos, no sé si jet lag o algo parecido, después de 19 horas de vuelos interrumpidos por escalas, algunas más largas de lo previsto, pero estoy aquí, no he dormido mucho, pero sí con muchas ganas de dar lo mejor de mí y sobre todo de aprender de todo el público. Lo primero que quería decir es que el liderazgo no se improvisa. Esa es la primera expresión clave. Y si es ético, menos todavía. Por tanto, conviene, por encima de todo, ser consciente de lo que nos jugamos en todo ello. Y yo diría algo más, lo que nos jugamos cuando hablamos de estos temas. ¿Por qué? Porque incentivamos la responsabilidad, pero asumimos un riesgo. Y el riesgo principal es que los demás nos quieren enjuiciar por una medida que a lo mejor nosotros no llegamos a dar. O las personas de nuestra organización tampoco la dan del todo. Decía el Quijote español que pragmáticas, cuantos menos te comprometas a ellas, mejor. Porque tiene una vuelta de tuerca, tiene un contrapunto. Cuanto más te comprometes, más te exiges. Y si no estás en condiciones de responder a las exigencias que tú quieres para los demás, modera tu discurso. Esa sería, digamos, una aproximación como un punto número 0 de mi propuesta en esta sesión, de la que espero, ya digo, aprender también a través del coloquio, si es posible. Me van pasando las diapositivas. Aquí está el sumario de la exposición, para que no nos perdamos. La primera cuestión a plantear es una pregunta, nada baladí ni muchísimo menos. Es una pregunta para reflexionar permanentemente. Es una pregunta que ya se planteaban en los años 20 del siglo XX, pero que casi 100 años después está de máxima actualidad acerca de qué es el liderazgo. ¿Qué podemos esperar del liderazgo hoy? Como segundo apartado, trato de algunos obstáculos que devienen hoy bastante incompatibles con el surgimiento del liderazgo. No es fácil hablar de liderazgo hoy, no es fácil visualizar líderes hoy. ¿Por qué? Lo veremos enseguida. La tercera cuestión viene de la mano de liderazgos sin ética. ¿Puede haberlos? Es una realidad que los ha habido. Puede haberlos, tal vez. No se consolidan en el tiempo. Esa sería la tesis. En cuarto lugar, el liderazgo relacional y el liderazgo servidor como exponentes de un cambio de paradigma. Estamos en el siglo XXI, estamos en el segundo decenio del siglo XXI y hay un cambio radical, un cambio de época, y ese cambio de época también viene de la mano de un cambio de modelo de liderazgo, como tendré ocasión de analizar. Y finalmente, el gran bloque temático, paz, ecología e inclusión en el trasfondo de los procesos de toma de decisiones. Porque si de algo se caracteriza alguien que es líder o aspira a serlo, es que toma decisiones en tiempo y forma. O dicho de otro modo, quien no es competente para tomar decisiones no puede ser líder. Quien no es capaz de asumir su propia responsabilidad por adelantado, no puede ser líder. Quien no se revela ante las injusticias de su entorno, no puede ser líder. Y no solo no puede ser, sino que no le van a valorar como líder. Será un líder efímero, un líder cortoplacista, que se agota casi en la primera embestida, en la primera seria dificultad.
Vamos con la siguiente diapositiva. ¿Qué es el liderazgo? Hay más de 170 definiciones sobre liderazgo y no les voy a aburrir, no les voy a enumerar todas. Me quedo con una de ellas, la de Joseph Rost, que la reformula la profesora Joan Ciulla. El liderazgo se puede definir como, y ahora viene, digamos, la propia definición, una relación de influencia bidireccional y libre, que promueve cambios reales en el entorno y en el ámbito de instituciones y organizaciones. Voy a explicarlo pormenorizadamente. El líder, mujer u hombre, ocupe el puesto que ocupe en una organización, basa su liderazgo, su impronta de liderazgo, en una relación de influencia de doble vía. Que es como decir, la mujer líder, el hombre líder, no están más allá, sino que están en permanente convivencia y connivencia con sus colaboradores. Por cierto, no descartan colaboradores, integran colaboradores, pero exigen proporcionalmente a esos colaboradores. Sobre eso vengo más tarde. Es una relación libre, no forzada, no impuesta. El liderazgo viene principalmente de un desarrollo de la autoritas moral. Y esa autoritas se basa en la confianza y no en la potestad formal. Por tanto, frente al rango, inclusión. Esa sería otra de las tesis de esta exposición. Frente al modelo basado en el rango, en la jerarquía, inclusión, donde todos sumamos, donde todos cabemos. Pero eso sí, vamos a parcelar en lo posible nuestro ámbito concéntrico de responsabilidades, para que quienes estén más cerca del problema sean los que antes y mejor respondan. Y para que no caigamos en los vicios inveterados de muchas organizaciones, que la táctica habitual, que la consigna habitual es: yo no tengo la culpa de nada, pregúnteselo a mi superior jerárquico, que algo le dirá sobre ello, porque yo no estoy en condiciones de tomar decisiones. Quizá porque me han formado para no pensar, solamente me han formado para ejecutar. Y aquí todos pensamos y todos ejecutamos, todos, absolutamente todos. Liderazgo y cambio es consustancial. Hay una obra que yo recomiendo vivamente, que es la obra del profesor judío-alemán Guido Stein, que lleva por título, es un título muy provocativo, «Cambiar o no cambiar, esa es la gestión». Bueno, pues de lo que se trata es de forjar cambios. Todos tenemos que forjar cambios. Y no verlos como algo inevitable, sino como catalizadores nosotros mismos de esos cambios. Nos adelantamos, porque en el ámbito empresarial el tiempo es un factor por regla general ambivalente, pero que tiende a ser negativo. El tiempo se nos va de las manos. Y si no gobernamos el tiempo, otros pueden tomar decisiones que no necesariamente van a favorecer nuestro proyecto, nuestro credo empresarial. Cambios reales, no cambios extrínsecos, no cambios, digamos, publicitarios, no cambios cosméticos, cambios profundos en el entorno. Por tanto, la empresa, la persona que trabaja en una empresa está comprometida con su entorno, y no porque trabajo coyunturalmente aquí, sino porque la empresa es parte del entorno. Y la empresa se debe a la sociedad civil, no solamente a los accionistas, y no solamente a los proveedores. La empresa se debe al medio ambiente, que es uno de los grandes afectados por las decisiones que se toman ad intra. Instituciones públicas, organizaciones del tercer sector, organizaciones mercantiles, todas ellas son teatro de operaciones de un factor liderazgo, emprendido por una mujer, emprendido por un hombre, que ocupe un puesto a ser posible influyente, pero no necesariamente directivo.
¿Y por qué digo esto? Porque el directivo puede no ser líder, perfectamente. Y digo algo más, los mandos intermedios están llamados a ser líderes, por supuesto que sí. Porque los mandos intermedios son clave en cualquier organización, porque toda organización se basa en la comunicación. Y una organización donde no hay comunicación interna es una organización que se va al desastre. Una organización que está sometida a toda jerga de rumorología, de comentarios malsonantes, de comentarios en los pasillos, por la espalda, esa organización no puede sobrevivir en el tiempo. Porque no se trabaja bien, porque no se da lo mejor y porque estoy de paso. Yo no puedo trabajar en una organización de esa naturaleza. Y como yo, otras muchas personas. Y cuando se está de paso, no se está en condiciones de competir. Y hoy hay que competir, sanamente, pero hay que competir. Pasamos de diapositiva. Hay algunos obstáculos para que el liderazgo como tal vea la luz. Y obstáculos que son, más allá de coyunturales, muy propios de nuestra época. Por una parte, lo que he debido llamar, y aquí que hay representantes eximios de la clase política, pues quería desde luego mencionarlo, hay un vaciamiento de las narraciones entre la política y la ciudadanía. La cuestión es, ¿quién interpela a quién? Esa es una pregunta nada ociosa. Hay cada vez una mayor cesura, un mayor estrato de falla, una mayor escisión entre el ámbito político y el ámbito ciudadano, entre las preocupaciones de la política y las preocupaciones de la ciudadanía. Y no se comunica bien, no se comunica externamente bien. Y en una organización pública, cuando no se comunica externamente bien, pues evidentemente estamos a merced de múltiples coyunturas, muchas veces desfavorables. Hay múltiples contradicciones en el debate público, entre lo que se promete y lo que se hace realmente. Y quiero decir algo que es muy importante. Cuando no llegamos a lo que nos comprometemos, hemos de decir que no hemos llegado. No es algo vergonzante, ni mucho menos. Lo que no puede ser es que lo que comuniquemos tenga que ser necesariamente victorioso o exitoso porque dista mucho de serlo en realidad. Liderazgo y énfasis en los particularismos es misión irreconciliable. Cuando para mí lo más importante es mi grupo, mi nicho de confort, mi pequeña parcela, esa visión tan poco magnánima es incompatible con el liderazgo. Hay también otros modelos de pseudoliderazgo, aquellos que subestiman el auditorio, aquellos que sobreestiman el dogma de la corrección política, que es no agredir verbalmente, no ofender, no molestar, no provocar, pero realmente construir, ¿qué has construido? Esa es la pregunta. Y luego hay un aspecto que ya se ha tratado ahora en la mesa, en la apertura, y que es lo que viene a llamarse controversias en torno a los espacios de separación entre la responsabilidad política y la responsabilidad jurídica. Esa es una cuestión fundamental hoy. Y en España, que es lo que más conozco de cerca, pero que luego se proyecta en otros países, por supuesto, en países de América Latina y más allá también, hay un dogma según el cual vamos a dejar que trabajen los jueces. Y cuando los jueces terminen su trabajo, había que decir, si es que les dejamos hacer, entonces ya veré yo las decisiones que tomo. Pero primero que los jueces actúen. ¿Cuál es el problema? Que la responsabilidad política queda absorbida por la responsabilidad jurídica. Por tanto, asistimos a una judicialización permanente de la vida pública y con una incapacidad para asumir la propia responsabilidad por parte del agente político que debe saber distinguir, ella, él, en primera persona, qué es lo político y qué es lo jurídico o judicial. Sí, separación sí, pero saber dónde llega cada quien. Y yo no me eximo de llegar donde debo llegar, asumiendo cómo la responsabilidad es por adelantado. Siguiente diapositiva. ¿Puede haber liderados que no sean éticos? Bueno, pues ha habido 5 modelos históricos de liderazgo y los 3 primeros no es que fueran muy éticos, que digamos.
Los modelos teóricos, quiero decir, que son resultado de vivencias en la práctica. O modelos teóricos que han ido por delante, según se mire. Aquí teoría y práctica van interrelazadas. Y lo que quiero decir, y es muy importante, es que la teoría social del liderazgo no está más allá del mundo, de las organizaciones, de las instituciones, sino que forma parte de aquello que vivimos y reiteramos, aunque no queramos vivirlo muchas veces. Lo digo porque a veces, en un escenario donde lo que prima, y es bueno, la acción, el activismo, podríamos decir, bueno, ¿y qué sentido tiene la teoría o qué sentido tiene la contemplación? Ninguno. De lo que se trata es de que actúe. Es como cuando hay un siniestro en una ciudad, en una calle, y hay alguien que parece que es médico. Oiga, venga usted y actúe, haga algo, que para eso es médico. Y a lo mejor, en muchos casos, más que hacer algo, lo que nos hace falta es acompañar, escuchar activamente, hacernos cargo de la vida del otro, porque como diría un anuncio alemán a propósito de cómo evitar accidentes de tráfico, somos parte de la vida del otro. No vivimos aislados en el mundo, nos debemos a los demás, respondemos ante los demás. Los demás esperan mucho de nosotros. Somos espejo para los demás, en lo bueno y en lo malo, por supuesto. Y todos actuamos, querámoslo o no, sobre la base de modelos. Y aunque estemos en condiciones de repudiar ciertos modelos, si lo hemos vivido tan en primera persona del singular, les aseguro que acabamos reiterándolo aunque no queramos. Es más, asumimos en el sentido más peyorativo de la expresión ese modelo del que decimos que es heredado y que quisiéramos sustraernos de él. Nunca acabamos por sustraernos de él. Bueno, pues hay tres modelos de liderazgo, años 20, años 50, 60, años 80 del siglo XX, que distan de ser éticos propiamente dichos. El primero es el liderazgo del rasgo o teoría del gran hombre. Según este modelo, el líder nace, no se hace. El líder posee unas cualidades innatas que le distinguen del resto, y los demás, por su propio bien, deben adherirse a lo que el líder disponga. El líder tiene una visión que trasciende con mucho la del entorno y la de su propia organización. Y es una visión que está llamada a cambiar la idiosincrasia de un pueblo, de una organización. El líder nace, no se hace. El líder consigue todo, absolutamente todo lo que se propone. Lo que importa es el qué, no el cómo. Esa es la teoría inicial del liderazgo. Esa teoría, como se pueden ustedes imaginar, entró en crisis con ocasión de la Segunda Guerra Mundial, con ocasión del balance de la posguerra, con ocasión de los juicios de Nuremberg de 1948, con ocasión de hacer balance. ¿Y esos 60 millones de muertos, de dónde vienen? Pues vienen de algunos visionarios que conseguían lo que se proponían. ¿Y a qué precio? Claro. En los años 50 y preferentemente en los años 60 entra en liza una variante del modelo anterior, el modelo de liderazgo carismático, que teóricamente Max Weber en el siglo XIX ya lo había preconizado. Según este modelo, el líder consigue mediante la persuasión aquello que se propone. No emplea la fuerza, emplea la adhesión emocional. Y había que decir que este modelo no se ha ido nunca del todo. Aquí no estamos hablando de compartimentos estancos, no estamos hablando de modelos que se eclipsan y modelos que les recambian, no. Estamos hablando de modelos que dejan más o menos su estela. Y el modelo de liderazgo carismático sigue su influencia hoy, que hablamos mucho de posverdad. Es la expresión que, según los diccionarios de Oxford, 8 de noviembre de 2016, es la palabra clave de 2016. Es decir, la palabra más citada. La palabra que ha aumentado un 150% su índice de citación en revistas indexadas. ¿Y qué importa la verdad? Poco. Lo que importa es cómo me siento yo después de escuchar lo que escucho. Eso es lo que importa. Esa es la teoría de la posverdad. Es decir, yo necesito algo que me agrade, que me satisfaga, que me impulse.
La verdad a veces es tan dura que prefiero no escucharla y no saberla del todo. Ese es el modelo que tenemos. Bueno, pues la tesis que quiero impulsar yo en esta ponencia va justamente sobre lo contrario. Cuando no conocemos la verdad de aquello que tenemos derecho a conocer, se vuelve siempre en contra nuestra. Siempre. Lo cual no significa que la verdad y la buena educación no estén unidas. Y lo cual no significa que además de verdad y comunicación en verdad haya tacto, prudencia, buen estilo. La verdad y la aridez no tienen por qué ir ni mucho menos unidas, al contrario. Pero no conocer la verdad no es algo bueno. Antes o después nos sentimos estafados, engañados, utilizados. Y por cierto, la utilización no es patrimonio de un país o de otro, es una cuestión generalizada, que es enterarme, no a tiempo, de lo que me afecta y mucho. Porque no han contado conmigo. Porque saben que mi reacción no va a ser buena y lo demoran para más adelante. Y cuando quiero reaccionar, ya es tarde. Por tanto, soy el último en enterarme de algo que me afecta directísimamente. Y eso no tiene ninguna justificación posible. Ese es un modelo que se va afianzando en muchas organizaciones porque tenemos miedo de comunicar y, sobre todo, de comunicar en verdad. Y las decisiones duras las vamos dejando hasta que llega un momento en que la situación se torna insostenible y tenemos que manifestar lo que realmente estamos anidando en nuestro corazón. Pero llegamos tarde, porque en el fondo el interlocutor ya se ha hecho cargo de que estábamos jugando con ella o con él. Y eso pasa factura. Estoy hablando de ética en las organizaciones. Luego hablaré de ética de las organizaciones. Y quiero decir que la ética de las organizaciones, que es a lo que me voy a ocupar en la fase final de mi exposición, presupone la ética en las personas que regentan, que trabajan en una organización. Líder carismático, líder nace, no se hace, pero consigue mediante la persuasión y no la fuerza aquello que se propone. Como decía, una variante del modelo de liderazgo del rasgo. Liderazgo situacional, años 80, finales de los 70, principios de los años 80. El liderazgo carismático, por cierto, cayó en una situación problemática, cayó en una situación, digamos, de orillamiento intelectual después del suicidio colectivo de Jim Jones y sus 911 seguidores. Bueno, pues el liderazgo situacional es el liderazgo que habla de líderes y no de líder, por vez primera. Y es un modelo que dice que debe haber tantos líderes como ámbitos del conocimiento existen, como distintas especialidades profesionales. Hoy diríamos en el ámbito académico como distintos campos de conocimiento existan. Y hay un tópico del liderazgo situacional. El técnico que no haga política porque no es lo suyo. El político que no se dedique a hablar de lo que no es competente en hablar. Cada cual que asuma su cuota de responsabilidad, pero que no se extralimite en sus funciones, porque toda extralimitación conlleva distorsiones, abusos, complejidades. Estos modelos no necesariamente entroncan con la ética, más bien pueden vivirse al margen de toda ética. Pero hay dos modelos que se abren paso en nuestros días que sí tienen connotaciones éticas. El liderazgo relacional y el liderazgo servidor. La potestad es el valor del liderazgo del rasgo, la persuasión el valor del liderazgo carismático, el pragmatismo el valor del liderazgo situacional. Pasamos a la siguiente diapositiva. Liderazgo relacional y liderazgo servidor como exponentes de un cambio de paradigma. El liderazgo relacional debe su nombre a lo que da primacía, es decir, a la relación entre líder y seguidores. ¿Y quién es líder? Quien está en condiciones de satisfacer los distintos niveles de motivación de sus seguidores. Por tanto, trata a esos seguidores no solo como le gustaría a él o a ella que le tratasen, sino como sabe que ellos y ellas quieren ser tratados. ¿Qué niveles de motivación hay que cubrir y cultivar y fomentar y consolidar desde el liderazgo? 3 niveles de motivación.
Primer nivel de motivación. Motivación extrínseca, que significa trabajar por las consecuencias extrínsecas, externas de la propia acción. Trabajar por los incentivos o para evitar penalizaciones de toda índole. Trabajar porque me pagan. Si no fuera por eso, yo no estaría donde estoy. Ese es un nivel de motivación necesario, pero radicalmente insuficiente. ¿Y cómo se concreta esto? Pues hay que formar a la gente para que no trabajen solo por un plus económico. Porque el plus económico se nos olvida al cabo del tiempo. Los problemas siguen y crecen a veces, aunque tengamos una mejora salarial. No es una cuestión solo de salario, es una cuestión de reconocimiento, que es la expresión clave. Reconocimiento para la integración, reconocimiento para la inclusión, reconocer al otro en su dignidad y no en su precio. Esa es la clave. Motivación intrínseca, segundo nivel de motivación, más elevado que el anterior, es trabajar por el desarrollo personal, profesional, es trabajar por la autorrealización, es trabajar por la satisfacción consigo misma, consigo mismo que yo adquiero. Y es fundamental. Es fundamental que exista un clima ético en la organización que me permita trabajar y sentirme reconocido en mi trabajo. Es fundamental. Y para ello, quienes toman decisiones tienen que velar para que todos nos sintamos partícipes de la organización. ¿Y saben cómo no nos sentimos partícipes? Cuando hay injusticias, cuando hay tratos asimétricos, o también cuando vemos que los supuestos líderes, que no son tales, no toman decisiones porque las decisiones que toman suponen mejorar a todos en su conjunto y eso no incentiva a nadie. Reconocimiento significa trato personal e individualizado. No es un reconocimiento colectivo. Ese reconocimiento colectivo se difumina con el tiempo antes o después. Motivación trascendente, tercer nivel de motivación. El primero supone un vínculo de interés. Yo trabajo por interés. El segundo es un vínculo psicológico, es un vínculo de satisfacción consigo misma, consigo mismo. El tercero es un vínculo ético. Es trabajar por las consecuencias que tiene mi trabajo en los demás, de dentro y de fuera de mi propia organización. Porque soy un modelo, o puedo ser un contramodelo, precisamente porque no suscito indiferencia y porque no hay neutralidad ni hipotética objetividad, necesito cuidar mucho aquello que digo y aquello sobre lo que guardo silencio. Porque me van a exigir después, me van a pedir cuentas. Yo no sé si voy a conseguir rendición de cuentas de los demás, pero a mí me van a pedir cuentas, eso seguro. ¿Y qué hace falta hoy más que nunca en el ámbito del liderazgo relacional? Analizar tres parámetros. La relación medios-fines. Proporcionalidad en los medios para conseguir los fines. No vale cualquier medio, no vale cualquier fin. La idea de límite, es decir, yo soy vulnerable y antes o después voy a ser dependiente. Y precisamente por eso necesito organizar un espacio en la organización y en la ciudad para cuando yo sea vulnerable y dependiente, y para los que ya lo son en mi propia organización. Porque no están más allá, sino que están más acá. Y porque 1/3 de la población mundial padece vulnerabilidad y o dependencia. Las consecuencias en el medio ambiente son irreversibles precisamente cuando trabajamos desde un economicismo aislado del entorno donde supuestamente solo queda la maximización del beneficio por el propio beneficio. Nos queda el liderazgo servidor. El liderazgo servidor o servicial es lo contrario del servilismo, es lo contrario de la sumisión, pero supone, por encima de todo, servir a y no servirse de, que es fundamental hoy. ¿Cuál es el patrimonio, cuál es el legado que podemos transmitir a los que vengan detrás? Que nos hemos dejado la piel, que hemos luchado por los demás, sí, pero que no nos hemos aprovechado.
Y no nos hemos aprovechado ni una vez, porque en el momento que nos aprovechemos una sola vez, ya nos han tomado la medida. Si yo cedo una vez, ¿por qué no ceder la cuarta o la sexta? ¿Por qué me pongo tan serio ahora cuando otros me han pillado? ¿Qué argumentos tengo yo ahora para negarme a aceptar un incentivo, un soborno, una presión fuera de lo común? ¿Qué resortes tengo? Ninguno. Ninguno creíble. Paz, ecología e inclusión en el trasfondo de los procesos de toma de decisiones. No es fácil tomar decisiones hoy porque vivimos una cultura de instantaneidad que tiende al activismo y a una consiguiente merma en la reflexión. Hace falta reconfigurar los procesos de toma de decisiones. Y hablo de 6 etapas en los procesos de toma de decisiones. La primera etapa, diagnóstico del problema. Necesitamos tener capacidad para diagnosticar la realidad, lo cual supone llamar a las cosas por su nombre. Y hay 3 tipos de problemas en una organización. 3 tipos de grandes problemas en una organización. Problemas técnicos que se refieren a la eficacia y a la eficiencia. A que no se consiguen objetivos, falta de eficacia, o a que se dilapidan recursos, falta de eficiencia. Hay problemas que afectan a la índole psicosocioafectiva, problemas que se trasladan a la imagen corporativa. Y hay problemas éticos cuando falta calidad humana en la organización. ¿Y cuándo falta calidad humana en la organización? Cuando hay diferentes varas de medir, por ejemplo. Cuando se crean expectativas que no estamos en condiciones de prometer ni de asegurar, pero que lo hacemos alegremente muchas veces. Cuando dejamos pasar oportunidades para corregir a quien comete un error, y hay que saber corregir para liderar y corregir en privado, y no pasar oportunidades que luego no llegan como quisiéramos. Y sobre todo, hace falta, por encima de todo, transmitir un mensaje. Y es que todos aprendemos también de los errores. Los errores no son un modo para cebarse con quien los comete. Los errores son una oportunidad para trabajar conjuntamente de otro modo. Los errores son un toque de atención. Un toque de atención para mejorar, no para quedar esclavos de supuestas omisiones que en su momento incurrimos. Selección de objetivos conducentes a la resolución de esos problemas. ¿Qué son los objetivos? Metas de acción visibles y motivadoras. Tercera fase, evaluación de alternativas. ¿Qué son las alternativas? Cursos de acción, para descartar aquellos cursos de acción que no son compatibles con los derechos humanos, que no son compatibles con la justicia, con la equidad. Análisis de implicados. Análisis de las consecuencias que tendrá la decisión que tomemos para los distintos grupos de implicados o afectados, de dentro y de fuera de la organización. El medio ambiente es uno de los implicados en las decisiones que tomemos. En quinto lugar, y no en primer lugar, decisión y elaboración de un plan de acción donde temporalizamos la decisión. En sexto y último lugar, revisión, donde hacemos balance y donde nos retrotraemos a la fase 5, a la fase de decisión, si ha habido dificultades en la implementación de la decisión, o nos retrotraemos a la fase de diagnóstico. Por tanto, es un proceso que va de 1 a 6, de 6 a 5, de 6 a 1. Hay 2 formas de no asumir adecuadamente este proceso, y las 2 muy socorridas en nuestro tiempo. La primera es tomar la decisión en primer lugar. Supone casi siempre en casos de acoso laboral. La decisión la tengo tan clara que la tomo en primer lugar. Y voy contra una persona que sé que es la responsable de todo lo que está pasando. Y hay otro modo de afrontar este proceso de un modo bastante lamentable, que es un proceso que no va de 1 a 6, sino que va de 1 a 4. Y que la fase del análisis de implicados es tan definitiva y tan definitoria que lleva a no tomar ninguna decisión. Por tanto, quien me suceda en el cargo que tome alguna decisión, yo desde luego estoy aquí de paso. Y cuanto menos me involucre, mejor, porque no hay enemigo pequeño. Quien asume lo de que no hay enemigo pequeño, no es fácil que sea líder transformador, precisamente.
Y por último, yo quería destacar que hace falta acudir a los clásicos, hace falta acudir a las buenas lecturas, hace falta acudir al menos a 3 referentes que menciono ahí. A Hans Jonas, porque desde el judaísmo nos plantea una reconsideración del imperativo categórico kantiano para tener en cuenta a las futuras generaciones en todas las decisiones que se tomen. El principio de responsabilidad de Hans Jonas es bibliografía recomendada. Tras la virtud de Alasdair MacIntyre es una obra muy recomendable porque la forja de criterios en una organización se basa en la forja de hábitos operativos de acción, que son las virtudes. Y la obra de Manuel Levinas, Ética para pensar el otro como filosofía primera, resulta más pertinente que nunca, porque vivimos muchas veces encapsulados en el propio yo y no somos capaces de salir de nosotros mismos, de liberarnos de nosotros mismos, que es la auténtica liberación pendiente. La liberación del propio yo que verte en el otro lo mejor de sí mismo. Quiero acabar con 2 anécdotas que cuando les escuché me llamaron la atención y son muy diferentes. La primera es de un cuento de un jeque árabe que quería dejar como legado testamentario sus 19 camellos entre sus 3 hijos. Y no sabía muy bien cómo hacerlo, pero lo que dijo al final fue una fórmula matemática, y es que la mitad del total para el primogénito, la 4ª parte del total para el segundo de los hijos y la 5ª parte del total para el tercero de los hijos. Y dicho esto, se muere y deja un problema importante a sus hijos, sobre todo el primogénito, que deseaba, como no se pueden imaginar ustedes, que la división diera cociente entero cuanto antes. Porque estamos hablando de los camellos, que son cosas divisibles y de cosas, perdón, de cosas no divisibles y de cosas perecederas, por supuesto. ¿Qué hizo el primogénito? Pues algo de lo que nosotros debemos aprender. Y lo que hizo fue pedir consejo a un amigo que le inspiraba confianza. Le dijo: yo solo no lo puedo hacer, necesito que me ayudes. Y el amigo dijo: pues con mucho gusto. Fíjate, si te voy a ayudar, que voy a incorporar mi propio camello en el reparto. De tal forma que ya no son 19, sino 19 más 1, cuya mitad son 10, cuya 4ª parte son 5 y cuya 5ª parte son 4. Si sumamos 10 más 5 más 4 nos da 19. Por tanto, de 19 hemos pasado a 19 más 1 y nos hemos quedado en 19. ¿Qué podemos aprender del amigo? Pues que fue eficaz, que fue eficiente y que no hipotecó su propio patrimonio. Y eso es fundamental en responsabilidad social corporativa. No se hipoteca el propio patrimonio, no se confunden los patrimonios y sobre todo no se hipoteca la dignidad, que eso es lo que jamás se puede hipotecar. Y hay una segunda historia que quiero que sirva de colorario de esta sesión. Y la contaba el presidente Kennedy a propósito de un general francés que quería plantar un árbol en su jardín y no sabía cómo hacerlo. Y habló con un jardinero para que le ayudara a hacerlo. Y el jardinero le dijo que no le compensaba porque no lo iba a ver crecer en la vida. Y el capitán francés dijo: pues mire, ¿sabe lo que le digo? Que si va a tardar tanto tiempo en crecer, plántelo hoy mismo. Ese es mi legado, ese es mi proyecto. Comencemos hoy, reconstruyamos hoy, cambiemos nosotros para cambiar a los demás, para cambiar la sociedad, para cambiar el mundo. Muchas gracias.